buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika, y también los niños reciban saludos de América y de Johanna Gabriela. Para esta ocasión leemos en el libro del Éxodo, capítulo 14, verso 13 en adelante, donde dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su mano, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Jehová, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la orden de Dios a Moisés. ¿Para qué? Para ver la salvación de Dios. Tomado del verso
13, donde dice: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esta historia del pueblo hebreo, cuando fue libertado de la esclavitud en Egipto, nos muestra claramente que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, que tomó al pueblo hebreo como su pueblo, su hijo primogénito como nación. O sea, la nación primogénita de Dios es el pueblo hebreo, la primera nación creada por Dios. Eso, y de eso es que nos habla el Éxodo capítulo 4, verso 22 al 23, donde dice del Éxodo: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ahora aquí vean cómo Dios dice del pueblo hebreo que Israel es su hijo, su primogénito. Y dice que había ordenado al faraón que dejara ir a su pueblo primogénito, su nación primogénita. Y faraón no la quería dejar ir. Y Dios dijo: yo voy a matar tu hijo primogénito. Y el hijo primogénito del faraón murió cuando vino el juicio divino en la última plaga, que fue la plaga de muerte, que vino sobre todos los primogénitos de Egipto, comenzando desde el primogénito del faraón. El pueblo hebreo es descendiente, según la carne, de Abraham. Y el pueblo hebreo, vean ustedes, tiene una bendición grande. La Escritura dice que esta misma bendición que Dios dio a Abraham pasó de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y de Jacob al pueblo hebreo. El que te bendijere será bendito, el que te maldijere será maldito. Por lo tanto, todas las naciones que han maldecido al pueblo hebreo y le han traído problemas, tendrán problemas, han tenido problemas y también tendrán problemas con Dios, porque la maldición viene sobre esas naciones, y eso es el juicio divino. Y todo individuo que ha obrado mal en contra del pueblo hebreo también tendrá consecuencias delante de Dios. Pero los que han bendecido al pueblo hebreo y le han ayudado, también tienen bendiciones delante de Dios, porque Dios dice: el que te bendijere será bendito. Y todo individuo que ha bendecido al pueblo hebreo y ha ayudado al pueblo hebreo también tendrá bendiciones de parte de Dios. Y si así es con el pueblo hebreo, el Israel terrenal, cuanto más con el Israel celestial. Cristo, hablando del Israel celestial, que son los creyentes en Cristo, los que obtendrían el nuevo nacimiento, dijo: cualquiera que diera un vaso de agua fría, de agua fresca a uno de estos mis pequeñitos, no perderá su recompensa. Y la recompensa es vida eterna. Por eso es que en el juicio final aparecerán todas las cosas que han hecho
las personas, tanto en contra del pueblo hebreo como también en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial. Y también aparecerán todas las cosas buenas que personas han hecho en favor de la iglesia del Señor Jesucristo y también lo que han hecho en favor del pueblo hebreo, y tendrán su recompensa. Ahora, siendo que en el Nuevo Testamento, bajo el pacto del Nuevo Testamento, bajo la sangre del Nuevo Testamento, Israel, el pueblo de Dios celestial, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, se estuvo reflejando en el Israel terrenal. Por lo tanto, el pueblo hebreo trae un cuadro claro en el Antiguo Testamento de lo que sería en el Nuevo Testamento la iglesia del Señor Jesucristo, que es el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, que es el Israel de Dios bajo el nuevo pacto, el Israel celestial. Por lo tanto, las cosas que sucedieron en medio del Israel terrenal se estarían repitiendo en medio del Israel celestial. Por eso es que encontramos que así como Dios dijo de Israel, Israel es mi hijo, mi primogénito, encontramos que en el Evangelio según San Mateo nos habla la Escritura acerca de Jesucristo y nos dice que en Jesucristo se cumplió una escritura, o sea, fue la repetición de la escritura, y esta repetición de la escritura fue que aquello que había sido dicho de Israel, Israel es mi hijo, mi primogénito, deja ir a mi hijo para que me sirva. Encontramos que todo primogénito de Dios como individuo viene a estar representado en el pueblo hebreo. Por eso, cuando Cristo nació, o sea, su cuerpo físico aquí en la tierra, en Belén de Judea a través de la Virgen María, en aquellos días, luego de haber nacido Cristo, Herodes quiso buscar y encontrar al niño Jesús para matarlo. Pero el ángel le dijo a José en sueños: toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y le dijo: y quédate allá, o sea, vete a Egipto y te quedas allá hasta que yo te diga. Vean aquí en el capítulo 12, versos 13 al 15 de San Mateo, dice: después que partieron ellos, o sea, los magos que fueron a ver a Cristo, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esta escritura
se cumplió nuevamente en la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. En Oseas también nos habla de esta escritura, en Oseas capítulo 11, verso 1, cuando dice: vamos a ver de aquí en esta escritura que nos habla de este gran evento de Cristo. Vean aquí, dice: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora vamos a ver lo que nos dice Oseas capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y ahora, cuando Jesús es llevado a Egipto por José y vive en Egipto una temporada, vive en medio de los gentiles, y luego que Herodes murió, el Señor, el ángel, le apareció a José de nuevo y le dijo que regresara a Egipto, no, regresara de Egipto a la tierra de Israel. En el capítulo 2, verso 19 en adelante dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Aquí podemos ver cómo este hombre de Dios, José, un hombre que temía a Dios, vino a cumplir la voluntad de Dios, escuchando la orden de Dios en cada momento. Y así es como tenemos todos que ser personas que escuchemos la orden de Dios y obedezcamos, para que así Dios se agrade de nosotros y la bendición de Dios venga sobre nosotros. Ahora hemos visto cómo la escritura de Egipto llamé a mi hijo tiene múltiple cumplimiento. Se cumplió en el pueblo hebreo, se cumplió en Jesús y se cumple en cada creyente en Cristo que ha recibido a Cristo como su Salvador, porque cada creyente en Cristo al nacer en este planeta Tierra nació en un Egipto espiritual, porque Egipto y el faraón, ese imperio egipcio y el faraón, representan el imperio del maligno, de Satanás. Satanás es el faraón, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de ese reino de las tinieblas. Y ahora, toda persona que nace físicamente en este planeta Tierra, nace en el reino de las tinieblas, nace en el reino del maligno y aparece en esta tierra como un esclavo nacido en el reino del maligno. Así como cada hebreo que nacía allá en Egipto nacía como un esclavo, pero ahora encontramos que Dios, por medio de su ángel, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical, libertó al pueblo hebreo. Y en el Nuevo Testamento, Cristo, para libertar a toda alma de Dios, a todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, Dios envió a su Hijo amado
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el mismo ángel de Jehová, el mismo ángel del pacto que libertó por medio del profeta Moisés al pueblo hebreo, se hizo hombre, se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo la obra de liberación, la obra de redención en la cruz del Calvario. Y así realizar la liberación de todas las almas de Dios, de todo hijo e hija de Dios que aparece en este planeta Tierra, en el reino de las tinieblas, para sacarlos del reino de las tinieblas y llevarlos al reino de Dios, que es el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Sacarlos del reino de las tinieblas y llevarlos al reino de luz, de paz, de amor y de vida eterna, que es el reino de Jesucristo nuestro Salvador. En Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda creación. Y ahora, nuestro Señor Jesucristo fue enviado a la tierra para llevar a cabo la liberación del pueblo celestial, de todos los hijos e hijas de Dios del cielo. Y por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario y su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él ha realizado la redención, la obra de redención para todo hijo e hija de Dios, para ser libertados del reino de las tinieblas y colocados en la tierra prometida del reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, como libertó al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés del reino del faraón y lo llevó a la tierra prometida. Ahora podemos ver que así como hubo un Moisés en el Antiguo Testamento para llevar a cabo Dios por medio de él esa liberación, en el Nuevo Testamento, al aparecer en Cristo, Él es el Moisés que libertaría a su pueblo, el cual perdonaría a su pueblo y libraría a su pueblo de sus pecados. Ese es nuestro Moisés, nuestro libertador, Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él llevó a cabo la obra de redención, la obra de salvación para toda persona que quiere llegar a la tierra prometida del reino de Dios, a la tierra prometida del cuerpo angelical y a la tierra prometida del cuerpo físico glorificado. Por lo tanto, toda persona que quiere ver la salvación de Dios necesita salir agarrado de Cristo, salir del reino de las tinieblas en el segundo éxodo que Cristo ha llevado a cabo para obtener la salvación del alma, cada persona que lo recibe como su Salvador. Por lo tanto, en este segundo éxodo, todos los creyentes en Cristo por 2000 años aproximadamente han viajado rumbo a la tierra prometida. Han entrado a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo, pero nos falta entrar a la tierra prometida del cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, al cual hemos de entrar. Y también entraremos
al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial cuando tengamos el nuevo cuerpo, porque Cristo nos llevará con Él al cielo a la cena de las bodas del Cordero. Y luego regresaremos a la tierra después de 3 años y medio de esa gran fiesta celestial llamada la cena de las bodas del Cordero. Regresaremos a la tierra luego con Cristo para comenzar el glorioso reino milenial de Cristo, que será la tierra prometida como reino nuevo y como reino en el cual Cristo será el rey, el cual se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo. Y así será restaurado el reino de David y el trono de David por Cristo, el Hijo de David. Por lo tanto, todos estamos en este tiempo siguiendo a Cristo, que es nuestro Moisés, para así todos llegar a la inmortalidad física que Él ha prometido para nosotros. Pero ya la inmortalidad espiritual la ha realizado en nuestras vidas cuando le hemos recibido como nuestro Salvador. Hemos lavado nuestros pecados en su sangre, hemos sido bautizados en agua en su nombre, y Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Y así hemos entrado al reino de Cristo, que está en una esfera espiritual. Y ese reino de Cristo está manifestado en la iglesia del Señor Jesucristo. Los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo son los miembros del reino de Jesucristo. Por lo tanto, esas son las personas que han obtenido la inmortalidad del alma, han obtenido el nuevo nacimiento, han nacido a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, y han obtenido un cuerpo angelical, teofánico, de la sexta dimensión. Por lo tanto, si mueren físicamente, no tienen ningún problema, van al paraíso a vivir en ese cuerpo angelical de la sexta dimensión, un cuerpo angelical como el cuerpo de los ángeles, y esperan allí en el paraíso hasta que Cristo complete el número de los miembros de su reino, hasta que Cristo complete el número de los miembros de su iglesia. Y luego Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad y lo abrirá en el cielo, el cual es el libro de la vida del Cordero, el cual es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante. Y luego hará su obra de reclamo, resucitará a los muertos creyentes en Él, que han sido redimidos por la sangre de Cristo, y a nosotros los que vivimos nos transformará. Los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos glorificados y eternos, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros, cuando seamos transformados, entonces tendremos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Salvador Jesucristo. Por lo tanto, estamos viviendo en un tiempo muy importante, en donde en el tercer éxodo Cristo nos liberta de lo mortal, de lo corruptible, de lo temporero, y nos coloca físicamente en lo eterno cuando nos transforme. Y así entraremos a la tierra prometida del cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y seremos inmortales como nuestro amado Señor Jesucristo, y seremos iguales a nuestro amado mayor, nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, escuchando la orden de Dios, como la escuchó Moisés, es que obtenemos todas estas bendiciones, es que veremos la salvación de Dios. Y para eso la persona tiene que escuchar la orden de Dios para recibir, para ver y recibir la salvación de su alma. En San Marcos capítulo 16, versos
15 en adelante, dice: Cristo ya resucitado a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, la orden de Jesucristo para todo ser humano es que oigan la predicación del evangelio de Cristo y crean a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para que obtengan la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, esa es la forma en que todo ser humano puede alcanzar la salvación y vida eterna con Cristo en su reino eterno, creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibiendo el Espíritu Santo y obteniendo así el nuevo nacimiento. De esto fue que le habló Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, en donde le dice Cristo a Nicodemo la forma de obtener la vida eterna, la forma de entrar al reino de Dios. Pues toda persona que entra al reino de Dios recibe la salvación y vida eterna. Dice en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 en adelante: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Por tanto, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Toda persona quiere entrar al reino de Dios, pues Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios. Es la orden dada a todo ser humano. ¿Para qué debe entrar al reino de Dios? Para obtener la salvación y vida eterna y vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Pero ¿cómo es que puede obtener esa bendición tan grande? Recibiendo a Cristo como Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibiendo el Espíritu Santo que Cristo le dará. Y así la persona habrá obtenido el nuevo nacimiento y por consiguiente habrá entrado al reino de Dios. Y así la persona habrá nacido del agua y del Espíritu. Habrá nacido de la predicación del Evangelio de Cristo, al escucharla y creer en el Evangelio de Cristo, que presenta a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, muriendo en la cruz del Calvario por mí y por quién más, por cada uno de ustedes también. Al creer que Jesucristo es el Señor, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario, al creerlo de todo corazón y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, y ser bautizados en agua en su nombre y ser limpiados con la sangre de Cristo, hemos nacido del agua, de las aguas de la palabra de Dios, las aguas de la predicación del Evangelio de Cristo. Y al recibir al Espíritu Santo, hemos nacido del Espíritu. Hemos nacido a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Así es como se entra al reino de Cristo, que es el reino
de Dios. Así es como se entra a la nueva tierra, la tierra prometida del reino eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda persona que ya ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, ha visto la salvación de Dios en su alma. Ha recibido la salvación de vida eterna y ha sido colocado en la tierra prometida del reino eterno de Jesucristo, y ha sido colocado en la iglesia de Jesucristo como un miembro de ese cuerpo místico de creyentes. Y por consiguiente, ya su alma tiene vida eterna. Ya ha obtenido una transformación interior espiritual, pero todavía nos falta la física, la cual Él nos dará en el tercer éxodo, en donde Cristo, el cual es nuestro Moisés, nos transformará a nosotros los que vivimos, y a los muertos en Cristo los resucitará en cuerpos glorificados, y todos tendremos cuerpos eternos, inmortales e glorificados, y seremos inmortales físicamente como nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la bendición tan grande que hay para todos los que escuchan y obedecen la orden de Dios, como la escuchó y la obedeció el profeta Moisés. Por eso el profeta Moisés, luego cuando Cristo estuvo en el monte de la transfiguración, allí apareció Moisés con Elías, uno a cada lado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando los muertos en Cristo resucitaron, o los muertos creyentes del Antiguo Testamento resucitaron, cuando Cristo resucitó, ahí resucitaron los santos creyentes en Dios del Antiguo Testamento, los cuales tenían el tipo y figura del sacrificio de Cristo en aquellos sacrificios de animalitos. Por eso era que funcionaban para ellos aquellos sacrificios, aunque no eran perfectos, pero eran el tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio del macho cabrío de la expiación tipificaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aquel sacrificio del macho cabrío de la expiación era para reconciliar a cada persona del pueblo hebreo, reconciliarlo con Dios, en donde la persona luego obtenía la bendición y privilegio de vivir un año más. Y ahora, los que son reconciliados con Dios por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, reciben la bendición y privilegio de vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Es para ver la salvación de Dios por medio de Jesucristo que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, obedeciendo la voz de Dios, la orden de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos han escuchado la orden de Dios y han creído y han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido su Espíritu? Todos nosotros. Por lo tanto, la bendición es la salvación y vida eterna. Y así usted y yo hemos asegurado nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Pero si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador y está aquí presente, o a través de la televisión o de la radio, o lee a través de algún folleto o en la prensa esta conferencia, puede recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, y Cristo le recibirá, le perdonará sus pecados y con su sangre le limpiará de todo pecado, y será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá así la salvación y vida eterna, y entrará al reino eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Verá la salvación de Dios a través de Cristo manifestada en su vida.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16. La única forma en que el ser humano puede obtener la salvación y vida eterna es por medio de Jesucristo, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Ya Dios no acepta sacrificios de animalitos, porque aquellos sacrificios eran el tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se cumplieron todos aquellos tipos y figuras. Y ahora, para hebreos y para gentiles, hay un solo sacrificio para la persona, para que así la persona pueda ver la salvación de Dios en su vida, para que la persona pueda recibir salvación y vida eterna, para que la persona pueda ser reconciliada con Dios y recibir la paz de Dios a través de Cristo nuestro Salvador, y entrar así a un nuevo pacto, al pacto eterno, y ser cubierto con la sangre del pacto eterno, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, que fue derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, toda persona necesita escuchar y obedecer la orden de Dios, recibir, creer y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador para ver la salvación de Dios en su vida y obtener la salvación y vida eterna de su alma. Toda persona que se encuentra aquí presente o escucha a través de la radio, de la televisión, o lee en la prensa o en algún folleto, tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y por eso ha estado escuchando esta conferencia, la predicación del Evangelio de Cristo, para que sí nazca en su alma, en su corazón, la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y este es el Evangelio que predicamos. Este es el Evangelio de fe que predicamos, para que nazca la fe en Cristo en el alma de las personas y reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque la fe viene por el oír la predicación del Evangelio de Cristo. Pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por lo tanto, todos los que en esta ocasión han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y no habían recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, en esta ocasión, en sus almas, en sus corazones, han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, les corresponde ahora dar testimonio público de su fe en Cristo, porque con la boca se confiesa, se hace confesión para salvación, se confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, las palabras de Cristo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Nadie quiere que Cristo lo niegue delante del Padre Celestial. Todos queremos que Cristo nos confiese delante del Padre Celestial como creyentes en Cristo. Por lo tanto, toda persona, para que Cristo lo confiese como un creyente en Él, tiene que recibirlo como su único y suficiente Salvador. Él dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Por lo tanto, este es el momento en que cada persona que todavía no ha recibido a Cristo, pero al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo ha creído de todo corazón en Cristo, puede levantar su mano y puede levantarse y pasar a la frente, y estaré orando por usted en esta ocasión. Pueden levantar su mano
Veo manos levantadas, pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes en estos momentos para que Cristo les reciba, les perdone, les limpie con su sangre de todo pecado y puedan ser bautizados en agua en su nombre y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento. Pueden continuar pasando a la frente todos los que han creído de todo corazón al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo para que públicamente den testimonio de su fe en Cristo, confiesen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pueden continuar pasando al frente. Ya hemos visto que la única forma en que el ser humano puede recibir la salvación de Dios es recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que así la persona pueda vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Y eso es lo que nosotros queremos, vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pueden continuar pasando. Cristo les recibirá en su reino, les bendecirá, salvará vuestras almas y así verán la salvación de vuestras almas por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Él es el único Salvador. Por lo tanto, Él es el único que nosotros recibimos como nuestro Salvador. Por lo tanto, toda persona necesita recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Veo todavía que vienen más personas que desean también ver en sus vidas la salvación de Cristo manifestada, salvando sus almas para vivir eternamente con Cristo en su reino. Y eso es lo que todos queremos. Queremos vivir con Jesucristo en su reino eterno para disfrutar todas las bendiciones de Dios. Es un reino espiritual primero, pero luego se convertirá físicamente en un reino físico en este planeta Tierra, en donde Cristo se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y todos los creyentes en Cristo estarán allí presentes con Cristo en su reino, porque Él con su sangre nos ha redimido de todo pecado y Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes para vivir con Él en su reino eterno. Quizás en la tierra no tenemos una posición muy importante, pero en el reino de Cristo sí tenemos una posición bien importante, que es de reyes, sacerdotes y jueces en este reino de Cristo. Así es que estaremos con Él. ¿Por qué? Porque hemos escuchado la orden de Dios de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos creído con toda nuestra alma en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos creído en su sacrificio en la cruz del Calvario, que es el sacrificio para la expiación del pecado del ser humano. No hay otro sacrificio para la expiación del pecado del ser humano. Por lo tanto, la orden de Dios es que creamos en el Evangelio de Cristo, lo recibamos como nuestro Salvador y seamos limpios con la sangre de Cristo, seamos bautizados en agua en su nombre y recibamos el Espíritu Santo para así haber entrado
al reino de Dios, para así entrar al reino de Dios. Y así tener el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Ninguna persona por sus propios méritos puede entrar al reino de Dios. Es por medio de Jesucristo nuestro Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre de salvación y es Señor Jesucristo. Por eso se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo, y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo a los creyentes. En San Lucas capítulo 24, versos 44 al 48, nos dice que Él ordenó predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre, o sea, en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre ni otra persona que pueda perdonar nuestros pecados sino nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, nos arrepentimos y pedimos perdón ¿a quién? A Jesucristo por nuestros pecados. Todavía hay oportunidad para los que faltan por pasar. Vamos a dar unos segundos en lo que pasan las últimas personas que faltan por pasar para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para dar testimonio público de su fe en Cristo. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Y eso es lo que queremos que Cristo haga con todos nosotros, que nos confiese delante de Dios como creyentes en Él, en Cristo. Todavía hay oportunidad para los que faltan por pasar. Siempre cuando llega el momento de hacer la decisión más grande que un ser humano hace en su vida, la cual es recibir a Cristo como su Salvador, porque esa es la decisión que coloca a la persona en la vida eterna. Siempre hay una lucha en su alma, pero la persona lo que tiene que decir de todo corazón es: yo he escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y he creído en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que Él es mi Salvador. Y se levanta y pasa al frente y ya se acabó la lucha. Ya se rindió a los pies de Jesucristo, ha dado su alma a Cristo para que Cristo salve su alma. Ha entregado por completo su alma a Cristo y le pide a Cristo que salve su alma. Señor Jesucristo, salva mi alma, en tus manos encomiendo mi alma. Y Cristo le recibe, le perdona, con su sangre limpia de todo pecado y le recibe así en su reino glorioso. Esa es la forma de entrar al reino de Dios. Por eso es que los apóstoles predicaban el Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo y bautizaban a todas las personas en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde las personas eran identificadas con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Todavía estamos dando unos segundos para los que faltan por pasar, porque todavía hay personas que necesitan escuchar y ya escucharon la orden de Dios y obedecer la orden de Dios, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la Escritura. También dice Efesios capítulo 5, verso 14, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo alumbrará tu alma y te dará la salvación y vida eterna. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador para que Él salve nuestra alma y nos dé la vida eterna. Él otorga la vida eterna a todo ser humano en forma gratuita. La obtenemos colocando nuestra fe en Cristo.
recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Y así hemos asegurado nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno, para vivir eternamente en su reino. No hay otra cosa más importante para el ser humano que la vida eterna. Aunque esta vida terrenal tiene importancia porque es en esta vida temporera que nosotros tenemos la oportunidad de recibir a Cristo como nuestro Salvador y recibir la vida eterna. Para eso es que usted ha venido a este planeta Tierra, enviado por Dios para nacer y a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que usted confirme su nombre en la vida eterna, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y así queda usted confirmado en la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Recuerden que es para recibir la vida eterna que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, porque Él es la vida eterna y de Él es que obtenemos la vida eterna. Todavía, si falta alguna persona, puede pasar a la frente y ya estaremos orando por los que han pasado. Podemos estar todos en pie, vamos a estar puestos en pie todos. Si falta alguno, puede pasar a la frente. Vamos a orar por las personas que ya han pasado. Recuerde que recibir a Cristo como Salvador es la decisión más grande, porque es la decisión que le da la oportunidad a usted de recibir la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Es la decisión que lo coloca a usted en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Es para recibir la vida eterna que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué haré para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya vamos a orar por los que han pasado. Si queda alguno, si falta alguno por pasar, puede hacerlo inmediatamente para que quede incluido en esta oración que hemos de hacer por los que han creído de todo corazón en Cristo y en estos momentos están y estarán dando un testimonio público de que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Vamos a inclinar nuestros rostros en estos momentos para orar por los que han pasado. Repitan conmigo esta oración. Inclinemos nuestros rostros con nuestros ojos cerrados. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti pidiéndote de todo corazón que salves mi alma. He escuchado la predicación de tu evangelio y he creído en tu primera venida y en tu sacrificio en la cruz del Calvario. He creído que tú eres el sacrificio por mis pecados. Señor Jesucristo, he creído que tú eres el único que reconcilia al ser humano con Dios. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma.
reconozco que soy pecador. Te ruego perdones mis pecados y te ruego me limpies de todo pecado con tu sangre preciosa. Y Señor Jesucristo, te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que sea bautizado en agua en tu nombre. Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno y en la vida eterna. Quiero vivir eternamente contigo. Señor Jesucristo, salva mi alma. En tus manos encomiendo mi alma. Te lo ruego en tu nombre glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo les ha limpiado de todo pecado. Ustedes me dirán: ya yo he creído con toda mi alma en Jesucristo y lo he recibido como mi único y suficiente Salvador, obedeciendo la orden de Cristo. Cuando dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya he creído en la predicación de tu evangelio, en la predicación del evangelio de Cristo, y he confesado públicamente que lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. Pero todavía me falta ser bautizado en agua en su nombre. ¿Cuándo me bautizarán? ¿Cuándo me pueden bautizar en agua? En el nombre de mi amado Salvador Jesucristo. Por cuanto ustedes han creído en Jesucristo como vuestro Salvador con todo vuestro corazón, bien pueden ser bautizados en agua hoy mismo. Hay agua aquí, hay bautisterios, aquí y allá también hay otro bautisterio en donde dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esas escrituras en Marcos 16, 15 al 16. Esa escritura le da un entendimiento claro a todo ser humano que la única forma de ser salvo es creyendo lo que el Evangelio de Cristo dice, que Jesucristo es nuestro Salvador, que murió en la cruz del Calvario por nosotros para quitar de nosotros nuestros pecados y salvar nuestra alma. Y no hay otro Salvador y no hay otro nombre en que podamos ser salvos sino el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y no hay otro Salvador sino nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ya que hemos visto que hay agua, hay bautisterios para que puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en obediencia a la orden de Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues el que no cree no recibe a Cristo y no es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el que cree es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene la salvación y vida eterna, y asegura así su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Vamos a orar. Oraré por ustedes unos momentos. No tienen que repetir esta oración. Inclinemos nuestros rostros
Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, trayendo ante tu presencia a todas estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su único y suficiente Salvador. Recíbeles en tu reino, bautízales con Espíritu Santo y fuego, y cuídales, Señor, y guía sus vidas todos los días que les toque vivir en esta tierra, cada uno de ellos. Y a sus familiares tráelos también a los pies de Jesucristo, para que vivan eternamente con ellos en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te ruego todas estas peticiones. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que murió en la cruz del Calvario. Amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, dándoles testimonio de nuestro tema, la orden de Dios a Moisés. Dejaré al reverendo aquí para continuar e indicarles dónde están las ropas bautismales, para que puedan cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Dejo por aquí al reverendo José Nolasco para continuar. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador.